Bienvenidos a nuestra reunión familiar, el programa de este camino para toda la familia. ¿Qué es el reino de Dios? Pues el reino de Dios lo compara Jesús de una manera muy interesante en Mateo capítulo 13, versículos 47 al 50, con una red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En el reino de Dios hay de todo, se admite todo. Pero en realidad, en el reino de Dios va a haber una selección. Y la selección está simplemente basada en el corazón de cada quien. Si el corazón del uno entregó su corazón, su vida al Señor Jesús, ese será admitido. Y el que no, pues tristemente no lo será. Ir a la iglesia no me hace cristiano, recuerden eso. Así como si yo durmiera en un garaje no soy carro. Hay gente que cree que he ido a la iglesia 5 años. Eso no me hace cristiano. Por cristiana que sea la iglesia, por sana doctrina que tenga la iglesia, a mí lo que me hace cristiano es vivir en la obediencia a Cristo, en una vida rendida a Él y en una vida de frutos, como el mismo Señor nos lo dice. Porque de hecho la obediencia es la clave para entrar al reino de los cielos, nos lo dijo Jesús. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Solo aquellos que hagamos la voluntad del Padre seremos los que estaremos en el reino de los cielos. Y los que hagamos la voluntad del Padre podremos estar con otros que también dicen que hacen la voluntad del Padre. Pero solo los que verdaderamente hacen la voluntad del Padre tendremos entrada al reino de los cielos. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Porque el reino de los cielos no es algo de ritual, de comida, de asistir, de ir, de cumplir. Eso el apóstol Pablo lo puso muy claro en 1 Corintios capítulo 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Y pongan atención a esos dos versículos. Porque el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo está hablando de poder y de Espíritu Santo. ¿Quién me da el poder? El Espíritu Santo. Y por ahí vamos entendiendo entonces en qué consiste el reino de los cielos. El reino de los cielos no es hablar bonito. El reino de los cielos no es vestir bonito. El reino de los cielos no es hablar palabras cristianas. El reino de los cielos no es leer versículos de la Biblia o predicar versículos de la Biblia. El reino de los cielos es obediencia, nos lo dijo Jesús. Allí ya lo leímos en Mateo 7:21, obediencia, pero el reino de los cielos también es poder, o sea, unción del Espíritu Santo. Porque la señal evidente que somos parte del reino de los cielos es el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo manifestado en nuestras vidas es la señal inequívoca de ser parte del reino de los cielos. O sea, el bautismo en el Espíritu Santo, las lenguas del Espíritu, los dones del Espíritu y también, obviamente, y más importante que lo que acabo de mencionar, el fruto del Espíritu, que lo encontramos en Gálatas capítulo 5. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Mas el poder en sí
o sea, los dones del Espíritu Santo, las lenguas del Espíritu, el poder sobrenatural del Espíritu Santo operando en nosotros, son la señal inequívoca que pertenecemos al reino de los cielos. Jesucristo lo dijo cuando en Mateo 12:28 dice: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios entonces no son palabras bonitas. El reino de Dios es poder y manifestación de poder. Y cuando Jesús dice: si yo por el Espíritu Santo echo fuera demonios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Porque el que trajo el reino de Dios es Jesús. Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Él lo trajo y Él lo dejó con el Espíritu Santo en nosotros, y por eso hoy podemos hablar que el Espíritu, por eso hoy podemos decir que el reino de los cielos está entre nosotros. Lo dijo también en Lucas 17, 20, 21, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Quién está entre nosotros? El Espíritu Santo. Asegurémonos que el Espíritu Santo no solo esté entre nosotros, asegurémonos que el Espíritu Santo esté en nosotros, porque Él es la señal, la clave o la identidad o la identificación, el sello de que somos parte del reino de Dios. Y la llave para el reino de los cielos es la obediencia. Con la obediencia entramos, y con la operación de poder del Espíritu Santo en fruto y dones, fruto de Gálatas 5 y los demás frutos, o sea, los dones, las operaciones de poder, obediencia, agradecimiento, perdón, el soportar, evangelizar, etcétera. Agregue todos los frutos que habla la palabra de Dios. Ahí entonces estamos hablando de que somos parte del reino de Dios. El Señor es claro en decirnos a usted y a mí que el reino de los cielos entonces es con poder. Pero cuidado con la generación o la época de cristal en la que estamos viviendo hoy. Hoy día estamos viviendo en una época de cristal, y particularmente hay entre nosotros generaciones, las últimas generaciones, que también son consideradas por algunos generaciones de cristal. ¿A qué me refiero con la época de cristal? En esta época de cristal no se sabe cómo manejar las situaciones difíciles, los disgustos, los malos entendidos, no se sabe cómo manejar las diferencias, etc. En la época de cristal, y sobre todo las generaciones de cristal, son personas que se resienten por todo, porque no me saludó, porque no me vio, porque no me buscó, porque no me llamó, porque no me dijo, porque no me lo advirtió, porque no me dijo sí, porque no me dijo no, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado, generación de cristal, época de cristal en la que estamos viviendo. Jesucristo lo dijo en Hechos capítulo 14, versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Como nos lo decía ahí, Jesucristo dijo a través de el apóstol Pablo, porque él nos advirtió: en el mundo no íbamos a tener paz, íbamos a tener aflicción. Pero Él ha vencido al mundo, y Él nos da su paz sobrenatural. Y por eso luego entonces aquí entendemos que es a través de muchas tribulaciones que entramos en el reino de Dios. Cuidado, por eso es que el apóstol Pablo nos lo advierte también y nos dice: portaos varonilmente. Y no es que no le está hablando a las mujeres, y no es que le está diciendo a las mujeres que se porten varonilmente, no, lo que quiere decir es: maduremos, crezcamos,
Aprendamos, cambiemos, dejemos de ser de cristal, hagámonos de diamante, hagámonos de roca, somos piedras, piedras con las cuales somos edificadas como templo, dice Efesios capítulo 2, como templo de Dios. Seamos de piedra, aguantemos, soportemos. Decía el que fue nuestro director mundial, una vez nos decía mi esposa y a mí, yo a veces creo que la vida cristiana en realidad es una carrera de resistencia. Y yo personalmente estoy seguro desde hace años que él tenía razón, porque lo he vivido. Esta es una carrera de resistencia. Y es triste ver gente al lado de uno cayendo, pero tenemos que seguir adelante. Ayude al que pueda, ayude al que está cayendo, sosténgalo, empújelo, anímelo, pero siga para adelante. No se deje caer, continúe, veamos la gloria de Dios, apropiémonos de las bendiciones de Dios y de las promesas de Dios. Recuerde que la puerta que abre las bendiciones de Dios se llama fe, buscar a Dios para escucharle, creerle y obedecerle. Y sin dejar de olvidar que la llave, y ahí está en Beco, ¿no? Obediencia, la llave para el reino de los cielos es la obediencia. Por lo tanto, si para entrar al reino de los cielos requiero obediencia, ¿qué entonces me está diciendo la palabra de Dios? Que requiero fe. Por eso dice que es por la fe la salvación. Porque es cuando yo busco y por fin escucho a Dios y por fin le creo y por fin le obedezco, que usted y yo podemos ser parte del reino de los cielos. Entonces, familia, seamos rocas, firmes, sólidas. Hagamos lo que dice el Señor Jesús en Marcos capítulo 9, versículo 47, con valentía. Dice, si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo los dos, ser echado en el infierno. Familia, el Señor quiere que usted y yo pongamos la mano en el arado, sí, pero que nunca la quitemos. Lucas capítulo 9, versículo 62, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O usted y yo ponemos la mano en el arado y miramos adelante y seguimos y vamos a ver la gloria de Dios. O usted y yo ponemos la mano en el arado y volvemos a ver atrás y vamos a entrar en duda, vamos a entrar en pánico, confusión y vamos a dejar la obra de Dios botada y no entraremos al reino de Dios. Otra característica importantísima del reino de Dios es que el reino de Dios debe extenderse y debe ser cada día extendido. Entonces, familia, aprendamos a llevar el reino de Dios al mundo entero. Mateo capítulo 13, versículo 33. Otra parábola dijo Jesús. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ese es el reino de Dios. La nueva levadura, la buena levadura que leuda todo de tal manera que extiende, esparce la palabra de Dios, esparce el reino de los cielos, lleva el mensaje de Dios al mundo. Ese es el reino de Dios en acción. Cuando usted y yo estamos en esa obediencia, ponemos la mano en el arado, entramos en esa sintonía y nos convertimos en parte de la buena levadura, la levadura de Dios, la de levadura que lleva el reino de Dios al mundo. Y bien lo dijo también el Señor Jesús en Lucas capítulo 12:31, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Familia, no busquemos otra cosa nunca sino el reino de Dios. No busquemos otra cosa nunca que la comunión con el Espíritu Santo. No busquemos otra cosa nunca que el estudio de las Escrituras. No busquemos otra cosa nunca que no sea alabar, adorar, exaltar, glorificar a Dios. No busquemos otra cosa nunca que llevar a hombres y mujeres a un encuentro personal con Jesucristo. No llevemos otra cosa nunca que no sea
el reino de Dios. Busquemos el reino de Dios. Hagamos fans del reino de Dios, metámonos con el reino de Dios, trabajemos para el reino de Dios y veamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Dejemos el cristal a un lado. Tomemos la fortaleza del Señor, la fuerza del búfalo que Él nos da. Levantemos las alas del águila que Él nos da. Volemos. Veamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Bendito Espíritu Santo de Dios. Tú viniste a traer el reino de los cielos en Cristo Jesús con su mensaje y a través de Él con tus operaciones de poder. Y hoy día has traído el reino de Dios a nuestros corazones y queremos extender este reino tuyo, Señor, al mundo por tu Espíritu Santo, porque el reino de Dios es poder. Por eso, Espíritu Santo, te pedimos tu dirección. Te pedimos, Señor bendito, tu unción. Te pedimos tu manifestación. Te pedimos el bautismo tuyo sobre cada uno de estos hijitos en el nombre de Cristo Jesús. Para que la unción de tu Espíritu sea sobre cada uno de ellos. Para que el poder sobrenatural de tu Espíritu sea sobre cada uno de ellos. Para que cada uno de nosotros seamos libres de toda opresión demoníaca. Para que seamos llenos del poder de tu Espíritu. Para que seamos también o sean repartidos entre nosotros los dones de tu Espíritu, de tal manera que vivamos por tu Espíritu Santo entre nosotros, porque queremos vivir por el poder de tu Espíritu entre nosotros. Queremos vivir por el poder de tu Espíritu en nuestras vidas y llevar a otros a tus pies, Jesús, por el poder del Espíritu Santo en nuestros corazones y el convencimiento que el Espíritu Santo da a aquellos que viven en pecado. Te damos gracias, Señor bendito. Queremos aprender a escucharte a ti. Queremos aprender a practicar día a día el beco, el buscarte a ti, para escucharte a ti, para creerte a ti y para obedecerte a ti. Solo a ti queremos buscar, solo a ti queremos escuchar, solo a ti te queremos creer, solo a ti te queremos obedecer, Señor. Te damos gracias, Señor, porque escuchas nuestras oraciones. Y porque conoces nuestros corazones. Queremos, Señor, disfrutar no solo del reino de Dios, sino de traer otros al reino de Dios, para que también disfruten del reino de Dios juntamente con nosotros. Te adoramos, Señor Jesús, te exaltamos y te bendecimos, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Familia, gracias a todos por conectarse. Recuerden visitar nuestro website y todas nuestras redes sociales. Estamos para servirles. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí, en este camino, estamos para servirte. Suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario. Recuerda, somos Este Camino, tu familia iglesia.